Bueno, y continuamos con Oscar Chema, el director de Interlace. Estamos hablando sobre el discurso del gobierno. ¿A quién le habla hoy el gobierno, Oscar? El gobierno le está hablando fundamentalmente a los radicales, a los convencidos, ¿Y qué a los tiene incondicionales. ¿No? Es un porcentaje importante de poco más del 30% del país. El chavismo, recuerda que el chavismo, más allá de la valoración positiva o de la valoración de una gestión, el chavismo es una ¿El chavismo duro comunidad está por encima del emocional. 30% hoy? Sí, el chavismo está por encima del 30%, pues el chavismo es que una militancia electoral, que un voto. El chavismo es una comunidad emocional, es una identidad de clase, es una cultura política. Crece, se cohesiona, se atrinchera cuando ve amenazas al modelo de inclusión, como ocurrió el año pasado con las guarimbas. ¿Y cómo está ese chavismo duro con el presidente Maduro? Y me salió en rima. Descontento. Hay descontento general, pero asumen algunos de los argumentos, por ejemplo el de la guerra económica, es decir, justifican de alguna manera las deficiencias en el desempeño económico, ¿no? Y eso les permite mantener una valoración positiva y una expectativa positiva. Ese argumento de la guerra económica surte efecto Solo electoral convence, a los o es convencidos. un argumento que asumen fundamentalmente los convencidos. Es alrededor del 36-37%. De los convencidos. 36-37% de la sociedad venezolana, ¿no? A veces baja, a veces incrementa. Ese es el chavismo duro, 36-37%. El chavismo duro puede llegar incluso al 40%. El chavismo duro no radical, ahí están los radicales y los moderados, los autónomos. Pero digo, el venezolano que se identifica con el legado del comandante Chávez. ¿Okay? Puede haber un voto... El chavismo recuerda que durante 15 años a este país lo gobernaron las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 15 años cambiaron los códigos, los registros lingüísticos, los repertorios simbólicos, cambió la cultura y la identidad nacional popular. Hoy el venezolano en general, piensa como los chavistas. La mayoría respalda el modelo económico mixto, respalda el modelo de inclusión, respalda un Estado fuerte, respalda la propiedad social, privada y estatal dentro de un modelo mixto. Es decir, las ideas fundamentales del legado están presentes hoy en la cultura política nacional. Eso es un triunfo hegemónico. Ahora, ¿cuánto va a pesar eso en la elección? elección? Entonces, independientemente de eso, este proceso electoral estará marcado por la evaluación que se haga del desempeño económico. Por eso el discurso bolivariano tiene que renovarse, tiene que reimpulsarse y agregarle elementos que tienen que ver más con un modelo de protección social con una dimensión productiva. Ok, vamos a suponer que el presidente Maduro te está escuchando, te está viendo y da orientaciones. Vamos a hacerle caso a Chemel, vamos a renovar el discurso. ¿Eso tiene efecto de aquí al 6 de diciembre? Renovación del discurso y medidas. Tienes que acompañar la renovación del discurso con medidas concretas que tengan impacto, por lo menos simbólico. Ajá, pero esas medidas no pueden tener un costo político. Muchas de esas medidas son, por ejemplo, aumento de la gasolina. Aumento de la gasolina. Si aumenta la gasolina ahorita, ¿eso ayuda al gobierno o no lo ayuda? 57% de los venezolanos respaldan el aumento de la gasolina. Hay preocupación es por el impacto inflacionario que puede tener el aumento de la gasolina. La unificación cambiaria, por ejemplo. Quienes no tienen carro son los que más rechazan el aumento de la gasolina. ¿Ok? Los sectores populares, sobre todo concentrados en los sectores populares. Pero las medidas no son ni buenas ni malas, depende de cómo se comunican. Vladimir. Ahora, en un tiempo electoral, tomar medidas que pueden tener costo político o que son de dudoso resultado, depende del impacto simbólico, del impacto sobre las expectativas. Hay medidas que tú puedes considerar negativas, pero la manera como la comuniques, como la plantees, puede reducir esa percepción negativa. Incluso puede elevar los niveles de esperanza y certidumbre con relación al futuro. Depende cómo las empaquetas, cómo las asocias con un porvenir económico mejor, cómo disminuyes la angustia y la incertidumbre. Las medidas, repito, no son malas ni buenas, depende cómo se comuniquen. Oscar, números. ¿Qué números puedes tú dar a conocer? ¿Cómo está hoy en día la correlación electoral en Venezuela? Bueno, la correlación electoral simbólica, la correlación simbólica, la correlación cultural, la correlación política y social favorece hoy al chavismo.
La correlación de fuerzas electorales favorece hoy al descontento. ¿Le hace oposición? Tú ¿Y haces quién una... se beneficia del descontento? En primer lugar, la oposición, porque la gente vota en contra de una gestión económica. Voto castigo. No vota a favor de una opción. La oposición todavía tiene pendiente la tarea de convertirse en una alternativa. Carece de mensaje, de propuesta, de narrativa. Es un fenómeno muy localizado en las clases medias altas, en los sectores más radicales, más opositores, que rechazan de alguna manera el modelo de inclusión. Pero lo que estamos viendo es una desaparición de los niní, de aquellos, ¿te acuerdas? Nosotros fuimos quienes nos bautizamos como niní, Interlace, hace 12, 13 años, que no estaban de acuerdo ni con el chavismo ni con la oposición. Lo que estamos observando ahora es un movimiento, un desplazamiento de los sectores del chavismo moderado, no tan ideologizado, y de los sectores desradicalizados de la oposición, sin referentes ni líderes, que se están reencontrando, reconociendo en un espacio de síntesis, donde comparten una visión ¿Y cómo vota social ese y sector? económica, donde, por ejemplo, el modelo económico mixto es respaldado Pero por ¿cómo la vota mayoría. ese factor? Ese centro, más que ese centro, ese espacio de tolerancia, reconocimiento y convergencia, ese espacio de síntesis, ¿qué te dice? Que estos chavistas entienden hoy que el Estado solo no puede. Y ese opositor moderado, desradicalizado, está entendiendo que la empresa privada sola tampoco puede. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos hablando con Oscar Schemmel. Ya venimos.